Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Caramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Hoy vamos a hablar de economía, del crecimiento que tiene o que puede tener la economía y sobre todo de la reactivación. ¿Usted ha sentido que las cosas están más caras, que es más difícil generar dinero, que todo lo que pasa con el dinero fluye mucho más lento o que definitivamente la gente ya no compra lo que compraba antes o que las ventas están más bajas? Es decir, todo está mucho más estático y por supuesto ralentizado en la economía. Pues bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando, cuáles son las cifras y cómo se puede interpretar todo esto en las familias colombianas. Recuerden que esto es economía al alcance de todos y es eso, es tocarle el bolsillo a todas las familias para que puedan tomar mejores decisiones. Como siempre, aterricemos estos programas en cifras y aquí empezamos con las oficiales. Por ejemplo, vamos a dar datos económicos, cifras que nos pueden dar un contexto de cómo está hoy la economía para ya en nuestra entrevista central pues empezar de nuevo como siempre les digo, desmenuzar cada cosa y cada detalle para saber qué es lo que está pasando y pues al final qué significan estas cifras. Crecimiento económico en Colombia el primer trimestre hasta ahora da 0,7%, pero recordemos que ese trimestre lo estamos mirando es porque el DANE pues va trimestre a trimestre pues consolidando las cifras y por eso es que no nos las da tan exactas, sino nos da 1 o 2 meses después de el consolidado y por eso estamos hablando del primer trimestre, enero, febrero y marzo. Adicional a eso, la tasa de desempleo también según el DANE en junio llegó a 10,39%, seguimos en 2 dígitos, esto históricamente pues es una cifra mala para Colombia, significa más desempleados. Adicional a eso, inflación en junio estamos en 7,18%, esto por supuesto sigue siendo alto para Colombia, el Banco de la República normalmente fija que sea una meta del 3% y ustedes así entiendan o no qué pasa con el 3 o pasa con el 7, pues lo que sí pueden determinar es que del 3 al 7 hay mucha diferencia y precisamente por eso estamos altos. ¿Qué es inflación? Que nuestros productos y nuestros servicios están mucho más costosos en la economía, en lo que circula, en todo lo que vivimos diariamente. Adicional a eso, el Fondo Monetario Internacional pues proyecta un crecimiento para Colombia de este año de 1,1. Normalmente, para que ustedes tengan el contexto, Colombia logra crecer, si prende toda su maquinaria, entre 3 y 3,5%. Pues aquí el Fondo Monetario Internacional nos pronostica que solo podremos llegar a 1,1. Adicional a eso, el Banco Mundial estima un crecimiento de 1,3, no está muy alejado del Fondo Monetario, y la OCDE es el Club de los Ricos, así lo llaman coloquialmente, y es donde nosotros estamos ya hace algunos añitos, pues también pronostica que el crecimiento de Colombia será 1,2. Como ven, vamos a crecer muy poco este año y por esa razón es que sentimos lo lento que está la economía, ya lo vamos a seguir explicando. Adicional a eso, aquí les muestro la creación de las empresas. En el primer trimestre cayó 0,4% según Confecámaras. Hoy es más difícil crear empresa y es mucho más difícil sostenerlas, pues estas son las cifras oficiales. Adicional a eso, la tasa de interés sigue bajando. Esto sí es una muy buena noticia para los colombianos, pero ya vamos a analizar por qué es buena o mala noticia y en qué momento los colombianos vamos a tener que sentirlas en nuestros bolsillos. Está en 10,75%, sigue la tendencia a la baja del Banco de la República. Y finalmente, el precio promedio del dólar está en 4.150 pesos. Esto pues ya lo vamos a analizar, a quién afecta, que si es bueno o si es malo, si es, digamos, la estabilidad de los 4.000 pesos, pues es algo que esperamos durante todo el año en Colombia. Si estas son las cuentas del gobierno, todo eso ya lo vamos a mirar y como siempre, cómo le afecta a usted en su casa que está viendo este programa. Con esto le doy paso a mi compañero Carlos Grosso para que hagamos unos indicadores de comparación de cómo está Colombia y cómo nos ven. Ahí está. Sol, gracias, muy buenas noches. Hoy en Economía al alcance de todos estamos hablando del movimiento económico de Colombia y de los retos también que tiene el país en materia económica. Miren, extraje unos datos muy importantes de la CAF en un informe del año 2023. Desafíos de la América Latina para lograr la reactivación económica. ¿Cuáles son esos retos de América Latina? Dice por acá este dato: América Latina y el Caribe debería invertir de aquí al 2030 entre el 7 y el 19% de su PIB anual en infraestructura y gasto social para cerrar las brechas existentes. Entonces, infraestructura, un reto muy importante. Desafíos en la reactivación: trabajar para reducir la pobreza
y las desigualdades, porque es que las tasas de pobreza son cercanas al 32% y de pobreza extrema en América Latina se aproximan al 13%. Otro reto, reducir la pobreza, y siempre ha sido un reto en esta región del mundo. Es determinante acelerar la integración comercial de América Latina y el Caribe de aquí al 2030, que no se hagan solamente negocios en el continente, sino más negocios con el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Otro dato importante, América Latina y el Caribe requiere enfocarse en la desigualdad, otro de los retos. Y finalmente, otro dato que tenemos aquí es que una vez se avance en la integración económica en la región, se debe establecer un trabajo armónico y ordenado entre el sector público y el sector privado para definir políticas nacionales y regionales. Retos de América Latina de acuerdo con la CAF. Pero ¿qué piensan los colombianos? ¿La economía del país va por buen camino? ¿Nos falta? ¿Creceremos este año? Marta Olaya hizo la investigación. Mucho se ha hablado de la reactivación económica, que el gobierno está listando un paquete de medidas que bajará la tasa de tributación de las empresas del 35 al 30%, que se dinamizará el turismo, entre otros, pero por ahora todo es ruido. Como se dice coloquialmente, solo tilín, tilín y nada de paletas. ¡Usted me mintió! ¡Claro que te mentí, hijo! Pero vamos a preguntarle a la gente aquí en las calles, al colombiano de a pie, qué hace falta para que la economía de este país se reactive y se dinamice, como lo buscan los empresarios. Acompáñenme. Para que se dinamice la economía desde su punto de vista, ¿qué se necesita? Un buen gobierno. Es decir, que este gobierno se raja. Bastante, diría yo. Tienen que pensar primero en el presidente que está, las cosas que está haciendo, vean lo que está pasando ahorita en nosotros en Venezuela. No sé, que cambien de presidente. Políticas que impulsen la economía. Por ejemplo, un ejemplo, como una política como cuál. Una política como las buenas relaciones para que haya mercado tanto exportar como importar. Y ya lo escuchamos la semana pasada, el gobierno está buscando una reforma tributaria que recaude 12 billones de pesos, lo que está causando incertidumbre en el sector empresarial, pues aún no es claro de dónde se sacará ese dinero, si con más impuestos a las empresas, más impuestos a las personas naturales, o de dónde irá a salir eso que se necesita. Pero preguntémosle a los expertos qué se necesita en estos momentos para reactivar la economía y si es viable o no otra nueva reforma tributaria. Nos preocupa la composición en el crecimiento de la economía. Los sectores que les está yendo más mal, los sectores que peor se la están pasando en la actual coyuntura, son los que de alguna manera más contribuyen al recaudo tributario. Y doy varios ejemplos. Uno es el sector de hidrocarburos, el otro es el tema de industria y construcción. Lo cierto es que varios economistas consideran que no hay lugar o espacio para que nos metan más la mano en el bolsillo con otra reforma tributaria. Los impuestos siempre han sido vistos como carroñeros oportunistas que no dejan pasar la ocasión de robar lo que no es suyo. Mientras que los empresarios siguen en incertidumbre sobre de dónde saldrá ese dinero. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y en Economía del Sillón, como siempre les he dicho, tengo las personas idóneas en este tema y hoy precisamente para hablar de la economía no tengo nada más y nada menos que agradecer a este gran invitado. Él no solamente es el presidente de la ANDI, es decir, de los industriales más grandes de este país, sino además es el presidente del Consejo Gremial Nacional, que para los que no saben es la unión de los 21, ya 32 gremios más importantes del país. En pocas palabras, son los que se sacan, o que para mí se meten la mano al bolsillo para sostener a este país, el sector privado de este país, y son los que generan empleo, crecimiento económico y demás. Por esa razón es que él sabe realmente qué es lo que está pasando en este país. Bienvenido a este programa y sobre todo gracias por confiar en estos espacios digitales. No, todo lo contrario, Sol, me parece interesantísimo, qué bueno que están haciendo este trabajo, que además me parece interesante el enfoque de poder llegarle directamente, digamos, a los hogares colombianos para que entiendan efectivamente por qué tantas cosas que parecen a veces como palabras allá de abstractos, de pseudo expertos, que son las que utilizamos los economistas, en realidad terminan afectando el bolsillo de todas las personas de sus hogares. Exactamente, en los televisores, en los celulares, en las tablets, en todo lado nos pueden ver, en los computadores, así que podemos llegar ahí. Bueno, empecemos entonces. Definitivamente estamos creciendo poco y definitivamente todos los colombianos sentimos que esto está lento. ¿Por qué está lento? Sí, bueno, la economía al final es en realidad un ejercicio
un poco mágico, diría yo, en el sentido de que es en realidad una cantidad de voluntades, personas que salen a trabajar todos los días por la mañana, transportes que salen a moverse, fábricas que se prenden, agricultores que efectivamente siembran, venden y van luego a Corabastos y luego venden sus productos, amas de casa que eventualmente hacen el mercado. Es en realidad una magia de muchísimas voluntades acudiendo todos a trabajar simultáneamente. Nosotros tenemos, digamos, en el caso de Colombia, tuvimos un efecto, digamos, muy fuerte que fue el mejor ejemplo, digamos, pero también el más duro, que fue la pandemia. Cuando no pudimos salir a trabajar, realmente la economía pues se vio duramente golpeada. Los hogares, los bolsillos de los hogares, todos se vieron golpeados, perdimos empleo, dejamos de invertir, dejamos de hacer una gran cantidad de obras que hubiéramos podido hacer. Luego, después de la pandemia, año 2020, después del año 2021, se comienzan a recuperar las cosas. Tenemos un año 2022 muy bueno, 2021 y 2022, que es de alguna forma como un rebote de cosas que no se habían hecho y que se deciden hacer, digamos, en ese momento, cuando ya podemos salir a la calle, cuando nos podemos quitar el tapabocas, cuando podemos trabajar, cuando podemos ir a conciertos, cuando podemos ir al mercado, a la plaza de mercado. En ese instante entonces nos encontramos con que se puede hacer una actividad económica. Eso sucedió hasta el año 2022, cuando crecimos el 7%. De allá hacia acá, que además también coincide con el nuevo gobierno, de allá hacia acá lo que tenemos entonces es una economía que está mucho más quieta, no ha crecido tanto. Las razones, pues yo creo que son varias, y ahora podemos, si quieres, explorar algunas de ellas. Algunas tienen que ver con que los intereses están más costosos, los créditos son más costosos, y eso sin duda alguna tiene un efecto muy, muy grande. Pero también otras tienen que ver con cosas que el gobierno debía haber hecho que no hizo. El ejemplo más notorio, digamos, es el caso de la vivienda. El gobierno siempre había sido un gran dinamizador de vivienda, es el que de verdad además, digamos, pone las viviendas de interés social, son los que montan los proyectos en los diferentes barrios, y ahí hubo una gran cantidad de problemas en la política que prácticamente congelaron la vivienda. Ahora, ¿qué pasa cuando se congela la vivienda? Pues que obreros se quedan sin trabajo, que efectivamente la gente que trabaja en la industria del acero, en la madera, en los pisos, en las luminarias, se quedan sin trabajo, y adicionalmente la gente no compra la vivienda. Y ese tipo de cosas pasaron en varios sectores. Pasó allí, pasó en el sector de infraestructura, carreteras y demás. Casi que la única obra grande que tiene Colombia en este momento hoy por hoy es el Metro de Bogotá. Nos dieron la noticia ahorita de la Avenida 68 y demás también, pero pues está bastante detenida. Pero la única obra grande que tiene hoy en día Colombia es el metro. Se detuvieron muchas otras, y el gobierno pues tiene, por supuesto, una responsabilidad grande en ese sentido. Y luego está básicamente el tema de que la inversión en Colombia ha caído significativamente. La inversión es una de esas variables en las cuales el gobierno tiene mucho que decir y mucho que hacer. Porque para que usted o para que una persona decida en un momento dado montar una tienda o hacer una siembra, digamos, de papa en la sabana de Bogotá o de maíz en Córdoba, o que quiera meter unas reses en los llanos orientales, usted tiene que sentir que la economía funciona. Usted tiene que sentir que usted va a poder confiar en que ese producto que usted sembró lo va a poder sacar, lo va a poder vender, lo va a poder vender bien, lo va a poder transportar, y usted recupera su plata. Cuando hay desconfianza, la economía se ralentiza, como decías tú, fue la palabra que tú utilizaste ahorita, que es desacelerarse. La economía se desaceleró, y estamos en un momento en el cual la economía, como ustedes mencionaban ahí en el informe, el Banco Mundial dice que creceremos 1.3%, el Fondo Monetario dice que creceremos 1.1%, la OECD dice que creceremos en 1.2%. Esa no es una cifra buena, y Colombia tiene que salir de ese nivel, por decirlo menos, mediocre de crecimiento, si no, pues vamos a tener problemas graves. Ya vamos a desarrollar eso, pero entonces, ¿qué porcentaje le damos a...? Los economistas normalmente mencionan, claro, después de la pandemia tuvimos el rebote natural, entonces lo que está pasando en estos momentos podría ser algo natural de Colombia, se está estabilizando, no podríamos sostener ese crecimiento del 11% anual, entonces nos estamos estabilizando. ¿Qué porcentaje le podemos dar a las decisiones actuales del gobierno y a las decisiones de desconfianza o mensajes de desconfianza? ¿Y qué porcentaje le podemos dar a que simplemente con este gobierno o con cualquier otro, igual Colombia hubiera caído pues en esta cifra debido pues al ciclo económico? La pregunta es muy buena, porque yo creo que de alguna forma nos saca de la crítica en abstracto, digamos, ¿cierto? Hay un estudio interesantísimo del Fondo Monetario Internacional que dice de la desaceleración que hay en Colombia. Cada peso que es de desaceleración tiene por lo menos dos componentes. Un componente que es tasa de interés, es decir, los créditos valen más, y como valen más, compramos menos, como valen más, no invertimos o no compramos una casa porque la hipoteca es más costosa, o no compramos un carro o una moto porque la hipoteca es más costosa, o no invertimos en un negocio. Y el Fondo Monetario dijo, en el caso de Colombia, la tasa de interés explica el 30% de cada peso.
El 70% está dado por el resto de políticas, especialmente políticas en las cuales el gobierno tiene mucho que ver. Entonces, si uno pusiera, digamos, quisiera dar ese peso, que fue la pregunta que hiciste, uno diría, la política del tasa de interés que la maneja el Banco de la República, que no es el gobierno y que no podemos de alguna forma culpabilizar al gobierno por eso, es el 30%, 3 de cada 10 pesos. Los otros 7 sí probablemente se deben a políticas en donde el gobierno hubiera podido hacer las cosas distintas y no las ha hecho. Una de las cosas que más le critican, por supuesto, al gobierno, yo también lo hago, es el hecho de que no se ha dedicado a generar confianza. Vimos entre los testimonios que había allí cómo la gente tiene como una opinión, digamos, encontrada respecto de qué tanta confianza le genera, digamos, al ciudadano, qué tanta confianza le genera a los empresarios, qué tanta confianza le genera incluso a los trabajadores, a los sindicatos, eventualmente a las amas de casa, y yo creo que hay un ejercicio muy pendiente, diría yo, por decirlo de alguna forma, porque el gobierno ha sido muy duro, digamos, en muchísimas cosas. Casi que cada declaración es una declaración donde básicamente es un llamado o a la insurrección, o un llamado a que haya peleas entre unos y otros, en que la gente no quiera eventualmente, digamos, por ejemplo, a los generadores de energía. Ese es un comentario muy común de los últimos días. Hombre, los generadores de energía son los que han permitido que Colombia tenga energía. Todas estas luces que estamos viendo aquí funcionan gracias a que Colombia tiene un sistema energético que ha funcionado los últimos 30 años. Antes de eso no teníamos un sistema energético sólido y Colombia tuvo el apagón grande y se logró superar porque hubo un sistema energético robusto. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el sector salud. Nos dedicamos 30 años a fortalecer el sector salud, las EPS, que todos sintiéramos que si nos enfermábamos íbamos a una clínica, de pronto nos tocaba... No, incluso hay turismo de salud, la gente viene a Colombia. Bueno, pues los colombianos que viven en Estados Unidos, no estoy hablando de los colombianos que viven en un país súper subdesarrollado, no, los colombianos que viven en Estados Unidos, probablemente el país más desarrollado, vienen a tratarse a Colombia porque en Colombia pues no solamente tenemos la calidad, sino tenemos incluso los costos razonables para poder hacerlo. Por eso hay el turismo que tú planteas. Del Centroamérica y del Caribe muchísima gente viene, que no son colombianos, a hacerse muchas cirugías que se pueden hacer acá. Bueno, todo el mundo se acuerda de cuando Maradona vino a hacerse la bariátrica para poder bajar de peso. ¿Por qué habrá venido una persona de Argentina, un tipo que tenía todo para poder hacérselo en Europa, o poder hacérselo en Inglaterra, o poder hacérselo en Estados Unidos? ¿Por qué decide venir a Cartagena a hacérselo? A la clínica en Cartagena. Bueno, porque el sistema de salud funciona en Colombia. Bueno, entonces decidir que uno va a hacer un cambio y a generar como todo esto que se ha generado últimamente y esas dudas que se plantean sobre el sector salud, sobre un sector que funcionaba. Y no estoy diciendo que no vigilen a las EPS, vigílenlas, estén encima de ellas, vean si gastan bien o gastan mal, pero el sector salud funciona en Colombia o ha funcionado históricamente. Entonces, ¿por qué generar desconfianza en el sector salud? Yo, sinceramente, pues no lo entiendo. Ok, ahí ya llegamos a estos 2 años, es decir, pues ya vamos a 7 de agosto, vamos a cumplir 2 años, definitivamente pues entre que ellos se acomodaban y revisaban pues qué iban a hacer finalmente con Colombia y todas las decisiones y todos los mensajes que han mandado, pues estamos así, como el contexto que estamos hablando hoy. Pero ¿y qué va a pasar a partir de estos 2 años? ¿Qué le queda a Colombia? Venimos pidiendo, creo que casi todos, tanto ciudadanos normales como, digamos, de a pie, como también los empresarios, necesitamos economía, necesitamos reactivación, necesitamos flujo de dinero. Y entonces el gobierno sale diciendo, bueno, listo, vamos a reactivar la economía. ¿Y cómo la vamos a reactivar? Con una ley de financiamiento, que es lo que viene. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, yo lo primero que quiero, digamos, rebatir de la frase que dijiste, tú dijiste, bueno, tenían 2 años para acomodarse. No. Los gobiernos no tienen 2 años para acomodarse, los gobiernos tienen que llegar sabiendo lo que van a hacer, para eso se hace elegir. Pues, pero es que un gobierno de izquierda, 200 años, llegaron... No, de izquierda, ni de izquierda ni de derecha la discusión no es, digamos, ideológica, la discusión es, si yo estoy adoptando un cargo, si yo estoy optando para un cargo, me quiero hacer elegir es porque yo sé qué voy a hacer. Entonces yo diría que eso en realidad no puede ser una excusa y no podemos dárselo como una excusa a nadie. Cualquier persona que sea elegida por Colombia tiene que ser una persona que sabe lo que va a hacer. ¿Para qué se eligió? ¿Usted qué quiere ser? ¿Alcalde? Ah, bueno, señor, venga y administre esta ciudad. ¿Usted qué quiere ser? ¿Ministro? Bueno, venga y entonces administre este ministerio. ¿O usted qué quiere ser? ¿Presidente? Bueno, sea presidente de la República. Y yo creo que esa excusa no se la podemos dar a nadie. Colombia no se puede dar el lujo de que llegue gente que no sabe qué hacer. Entonces yo diría, me imagino que sabían qué hacer. Voy a decir lo contrario, me imagino que sabían qué hacer. Lo que pasa es que estamos en desacuerdo de cómo y la verdad es que la realidad nos ha dado la razón. Entonces, ¿ahora qué pasa? En el año 2021 nos hicieron una reforma tributaria como resultado de la pandemia. Recordarán ustedes,
De hecho, nosotros en la ANDI dijimos, no le cobren a los ciudadanos, cóbrenle a los empresarios estamos dispuestos a hacer un esfuerzo especial en este momento, cóbrenle esos 5 puntos de impuesto de renta a los empresarios. Así fue, hubo una pelea gigantesca, el ministro de Hacienda no estuvo de acuerdo, el ministro de Hacienda se fue, que era el ministro Carrasquilla, llegó el otro ministro de Hacienda. Bueno, en el año 2022 lo primero que hace el gobierno es presentar otra reforma tributaria, mucho más grande que la anterior, la más grande de la historia, 22 billones de pesos del tamaño de la reforma. Esa reforma tenía muchísimos problemas. El principal problema que tenía era que no se estaba dando cuenta que la economía estaba bajando de velocidad en términos de su actividad económica y que cuando el gobierno le quita plata a los hogares, a los ciudadanos y a las empresas, pues tiene que ser mucho más eficiente que los hogares, los ciudadanos y las empresas. Si no lo es, la economía se va a ver golpeada. Y era la discusión mía grande con el ministro de Hacienda en ese momento, con el doctor Ocampo. Él me hablaba del paradigma del presupuesto balanceado y me decía el teorema del presupuesto balanceado nos va a permitir a nosotros ser más eficientes que los hogares. Yo le decía, no es posible, el Estado colombiano no sabe gastar mejor que los hogares, no sabe invertir mejor que las empresas. Y usted le está quitando plata a la economía, eso va a tener un efecto muy grande, primer tema. Segundo, la reforma se dedicó a castigar muy fuerte la inversión. Y se lo dijimos también, usted no puede castigar la inversión, un país no puede castigar la inversión, un país quiere inversión. Pero había esa idea, o hay esa idea un poco antigua, y sí es verdad dentro de algunos economistas, de que el sector empresarial y los hogares aguantan todo. Bueno, que hagan un esfuercito los hogares y entonces que paguen más impuestos, más IVA. Bueno, que hagan un esfuercito y paguen más impuestos de renta. Bueno, que paguen además lo que llamaron impuestos saludables. Pero además también que paguen IVA, por ejemplo, si van a hacer transporte, si van a hacer turismo. Pero además también, entonces, digamos, las petroleras que paguen un poquito más. Esa idea... Pero además, discúlpeme, ahí lo interrumpo, porque no solamente la idea de que pueden pagar más, sino que también durante 2 años los han maltratado. O sea, de ahí a compararlos con Pablo Escobar y todo lo demás, pues eso ya es... O sea, es decir, no es solamente los empresarios pueden pagar más, sino que además son los que tienen la inequidad en el país, son los que se roban la plata, son los que, y eso es lo único que ustedes han escuchado durante 2 años, ataques de ese estilo. Sí, y yo diría que eso son palabras, a la palabra necios, oídos sordos, porque entre otras cosas, una de las cosas interesantes es que los ciudadanos reconocen a los empresarios y reconocen en las empresas, digamos, algunos de los instrumentos, estamentos o instituciones más respetadas del país. De hecho, todas las encuestas hablan de que al menos 6 de cada 10 colombianos tienen una muy buena opinión de los empresarios, de su empleador, de la capacidad de los empresarios de producir desarrollo, incluso de la capacidad de los empresarios de ser los grandes instrumentos, por ejemplo, de desarrollo de política ambiental o de política social. Entonces sí, el gobierno ha hecho eso y yo creo que es una tontería hacerlo, creo que es un desgaste innecesario, pero evidentemente para los empresarios es una señal muy mala que las autoridades estén hablando así mal de los empresarios, porque de alguna forma es como... La señal esta de, bueno, y si yo hago una nueva empresa y me tengo que sentar con el gobierno, ¿cómo me van a recibir? Bueno, pues ya sabemos cómo nos van a recibir y ese es un error gigantesco. Entonces se produce esa segunda reforma tributaria que produce ese efecto inmenso negativo que además termina afectando tanto la actividad económica, termina afectando por supuesto los impuestos. A menor actividad económica, menos recaudo. Menos recaudo. Y entonces qué sorpresa, que si yo le quité plata a los trabajadores, le quité plata a los hogares y le quité plata a las empresas, la economía decrece. Y qué sorpresa que si la economía decrece, mis impuestos son más bajos. Yo no creo, no me imagino, digamos, un economista que haya podido pensar en eso así. Dicho esto, entonces ahora nos dicen, es que yo necesito más plata. Y necesito más plata, entonces mencionaste una ley de financiamiento y demás. Yo quiero que seamos conscientes de lo siguiente. Cuando uno compara el presupuesto del año 2022 con el del 2023, hubo un crecimiento, el presupuesto del Estado, es decir, lo que gasta el Estado, la plata que toma para gastarla, creció el 19%. Cuando comparamos el del 2024 con el 2023, el de este año con el año pasado, creció otra vez el 19%. Es decir, en 2 años el Estado ha aumentado el 40% del gasto público. ¿Y cómo lo aumenta? Pues quitándoselo a los ciudadanos, quitándoselo a las empresas. Cuando usted hace eso en la economía, cuando uno hace eso en la economía, por supuesto la economía se ve muy afectada. Ahora nos están diciendo, es que además quiero también crecer el año entrante y me están faltando 12 billones de pesos además. ¿Por qué no me paga más impuestos? No, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, el Estado tiene que ser consciente de que hay unas limitaciones en la economía, que el presupuesto es, mejor dicho, que el tamaño de la economía es limitado, que está definido por unos límites que son verdaderamente la capacidad de producir de nuestro aparato productivo y que si le sacamos más dinero vamos a terminar enviando a Colombia una recesión.
¿Queremos que Colombia se vaya a una recesión? La respuesta tiene que ser obligatoriamente no, para todo el mundo. Pero si usted le quita 12 billones de pesos, que no es poco, porque esos son 12 billones de pesos, es el tamaño de la reforma para que lo tengamos como referente del año 2021. No la del 2022, pero la del año 2021. Fue de 12 billones de pesos. Se los viene a quitar otra vez en este momento a la economía. Vamos a terminar teniendo un Estado significativamente mayor, que por cierto, para que lo tengamos en nuestra mente, ha pasado de ser el 23% del PIB a ser el 29% del PIB. Eso le iba a preguntar, es que hablamos de gasto y de gasto y gasto y la gente al final, ¿gasto qué es? Pues salir a hacer compras porque gasto qué es. Pero entonces cuando mencionamos es que ha subido 40% en 2 años el gasto y todavía quieren más plata para gastar. ¿Qué significa gasto? ¿En qué se la están gastando? No, claro, es buena la aclaración porque para nosotros gasto, digamos, en las finanzas personales, pues es lo que nosotros vamos y compramos, digamos, en las plazas de mercado o al cine o en un restaurante. No, eso no es. El gasto para el Estado es burocracia. El gasto para el Estado son eventualmente transferencias monetarias, el gasto para el Estado es deuda pública, el gasto para el Estado es inclusive subsidios y lo que estábamos hablando. Ojalá fuera inversión, ya sabemos que no es inversión porque ya vemos que la única inversión grande que hay es la del metro de Bogotá, entonces no está haciendo inversión. Entonces es el gasto del gobierno, lo que ha aumentado es el gasto del gobierno. Y cuando el gobierno gasta dinero, ¿de dónde saca la plata? El gobierno no produce dinero. El gobierno es casi uno de los pocos agentes económicos de la economía, el más grande probablemente, pero el único que no produce dinero. Los trabajadores producen dinero, los agricultores producen dinero, los productores y los comerciantes producen dinero. El gobierno no. El gobierno coge dinero de allá, lo trae y trata de redistribuirlo y hacerlo lo mejor posible con el mismo. Pero si resulta que usted no hace lo mejor posible con el mismo, y entonces, si no se lo gasta. Exactamente, entonces, no, o se lo gasta mal. Sí, o se lo gasta mal. Y entonces ahí, por ejemplo, ahí es donde entra a relucir o sale a relucir un tema que para todos es muy obvio. Cada vez que hablamos de esto en las redes nos contestan de esta forma, nos dicen, ¿y la corrupción? Sí. Que esa es la peor forma de todas. La peor forma de todas es tomar impuestos de aquí, traerlos al Estado y eventualmente luego encontrarlos con actos de corrupción. Esa sí que es de ponerse a llorar, porque eso sí es ahí sí no hay quien pueda acompañar, digamos, ni una reforma ni una ley de financiamiento si efectivamente lo que está pasando es eso. Yo creo que eso tenemos que mirarlo con gran detalle. Bruce, nosotros aquí salimos a la calle y le hablamos a la gente preguntándole, bueno, ¿y a usted qué le emberraca de todo el tema? Pues le preguntamos, ¿qué le emberraca de este tema? Y esto fue lo que nos dijeron. Que el país está experimentando un bajo crecimiento económico, que los intereses están muy altos, que la inflación nos va a afectar muchísimo, dice la gente. Hoy quiero preguntarle a los colombianos, ¿qué es lo que le emberraca de la economía nacional? ¡Acompáñenme! Me emberracan los altos intereses que tienen los bancos a nivel de créditos. Van a dejar pobre a los pobres que necesitamos sacar créditos. Eso sí me emberraca. ¿Qué te emberraca? Todo. ¿Por qué? Porque todo está mal. ¿Y qué está mal? Toda la economía está mal. ¿Tú estás mal o bien? Yo estoy bien. Pero la economía de Colombia es el gobierno más tenaz que ha tenido. Que este país y los gobernantes no entiendan ni quieran trabajar para el país ni para el pueblo. O sea, ¿este gobierno no está trabajando para el pueblo? No. ¿Por qué le emberraca que el país no vaya bien? Por los malos manejos en las gestiones públicas y del gobierno, me imagino. Bruce, tanto en la nota como en lo que acabamos de ver, la gente normalmente está diciendo es el gobierno, es el gobierno, es el gobierno. Entonces usted también mencionaba en varias entrevistas y en videos que ha hecho que definitivamente lo que se necesita es que en estos 2 años pues haya una mejor administración de esos recursos para que haya inversión, para que haya más confianza. Es decir, ¿sí lo vamos a lograr teniendo en cuenta que el último año ya se vuelve en campaña? Pues yo esperaría que sí, es decir, todavía el gobierno pues arranca el 7 de agosto o arrancó el 7 de agosto su segunda etapa, digamos dicho de alguna forma, los segundos 2 años, que es verdad que además probablemente no son 2 años efectivos, digamos, de gestión, porque la campaña política va a arrancar seguramente a final del año entrante, va a haber elecciones y seguramente va a haber consultas y no sé qué, y estaremos hablando de todo esto de ahí en adelante, de manera que, pero el año entrante y este año, pues digamos, estará muy, o debe estar muy en función de poder ejecutar. Yo en realidad lo que más pido, lo que más espero en este momento es que no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Cada vez que nosotros perdemos, no crecemos, cada año que nosotros no crecemos, crecen nuestros vecinos, por ejemplo. Crece México, crece Brasil, nos cogen ventaja, crece Europa. ¿Por qué hay, por ejemplo, la migración de colombianos tan grande en este momento hacia afuera? ¿Qué hace que los colombianos migren hacia afuera? Es una pregunta que tenemos que resolver.
Y seguramente hay razones que tienen que ver con la violencia, seguramente hay razones que tienen que ver con todo el conflicto que históricamente hemos tenido en nuestro país, pero a veces se va gente también de las ciudades grandes. ¿Por qué se van? Y mi respuesta es porque no somos capaces de producirle oportunidades. Nosotros tendríamos como país que producir oportunidades y eso solo se logra si uno tiene como una conversación razonable entre la economía toda, digamos que además no es un partido, nosotros no somos un partido político, nosotros somos la mayoría de los colombianos. Y algunos de un partido, otros de otro partido, pues somos la economía toda y el gobierno nacional, que son las autoridades. Pero el gobierno ha decidido de muchas cosas no hablar, no conversar, imponer sus ideas. Ya están tramitando en este momento, por ejemplo, otra reforma laboral. ¿Usted cree que nos han llamado a conversar el gobierno? ¿Ah, no? A pesar de que la ley le obliga a sentarse con los empleadores y con los trabajadores a hacer las decisiones tripartitas. Lo dice la ley colombiana, lo dicen los convenios de la OIT que son aceptados y son vueltos parte de la Constitución colombiana. Y además todo eso termina en que al final la Corte entonces termina tumbándole sus decisiones y perdemos 2 años debatiendo y revisando quién tiene la razón para que después eso se caiga y Claro. al final el discurso de desconfianza. Tienen, por supuesto, y tienen además, diría yo, voy a utilizar una palabra que no es tan chévere, pero... En digital todo se puede. El descaro, digamos, de decir que es que nosotros no proponemos nada. Hemos presentado 3 propuestas laborales. 3 proyectos de ley para reforma laboral durante este gobierno. Se encargan de coger a los congresistas amigos, no sé cómo los convencen, pero se encargan de convencer a los economistas, a los congresistas amigos de que hundan las propuestas que no son las de ellos y las ponencias que no son de ellos. Y luego quieren que al final los apoyemos en el proyecto en las plenarias con el resto de congresistas. Es verdaderamente, creo yo, un tema de tener buena voluntad. De entender que al final no estamos aquí para ganar una discusión, ni para imponer nuestra idea, ni para imponer nuestra posición, sino que estamos para tomar la mejor decisión posible. Y yo creo que ese debe ser el principio general con el cual debemos actuar siempre. ¿Cuál es la mejor decisión posible? De pronto no es la que usted traía en la cabeza, de pronto no es la que estaba escrito en su libro, de pronto no fue la que usted se echó en un discurso en plaza pública. Puede ser otra, o es mejorable, o es la combinación de 2 ideas. Bueno, tome esa decisión y probablemente todos salimos adelante. Yo me he cansado de ofrecerle al gobierno permanentemente diálogo constructivo. Por ejemplo, en la reforma de salud ha sido verdaderamente una labor de titanes, pero lo único que le voy a decir es desde los gremios no vamos a renunciar a seguir haciéndolo. Cansado sí, pero no vamos a renunciar, vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir presentando. Y yo espero entre jueves y viernes poder presentar otra vez una reforma, unos puntos para la reforma laboral. Y espero muy pronto, y le mandé, para que sepa, le mandé una carta al ministro de Salud, a Guillermo Alfonso Jaramillo, y le dije, ministro, nos queremos reunir con usted a mirar qué es lo que está pensando sobre la laboral, la de salud, y tenemos ideas, óigalas. Y la respuesta todavía, ahí estamos. No ha llegado, pero ¿qué hago yo? Pues como los abogados, un recurso de insistencia. El jueves enviaré otra vez la misma carta. Y yo espero que ellos, digamos, acudan al sentido de responsabilidad, pero también al sentido práctico. Y dicen, bueno, ¿y esta gente qué propondrá? ¿Será que dicen algo razonable o será que no? De pronto, ¿qué tal que los convenzamos de que están equivocados con 2 o 3 cosas? ¿Qué tal que los pacientes que hacen filas, por ejemplo, los del FOMAC, los maestros, que hacían esas filas inmensas fuera de la fiduciaria, sean una buena razón para, por ejemplo, hacer las cosas mejor? Yo creo que hay muchas oportunidades. Vamos entonces a hablar con nuestras personas en redes sociales, a ver qué están diciendo, cuáles son los comentarios y a ver, Carlos, cómo nos puedes trasladar todos esos mensajes aquí al doctor Bruce McMaster. Bien, Sol, señor Bruce McMaster, muy buenas noches. Antes de ir con las preguntas para usted, quiero saludar a la audiencia que se conecta a esta hora en diferentes partes del mundo. Muchas gracias por seguir Economía al alcance de todos. Desde hace 24 horas hemos estado preguntándole a la gente a través de nuestras historias en Instagram lo siguiente: ¿repuntará la economía colombiana este año? Observemos las respuestas. Sí, 0%. No, 38%. Solo un poquito, 25%. No lo veremos en los próximos 2 años, 37%. Y antes de ir también con las preguntas para nuestro invitado, he preparado un video para ustedes muy corto hablando de perspectivas de crecimiento económico. Veamos. Hablemos de crecimiento económico. Un informe de la CEPAL dice que la región de América Latina y el Caribe ha avanzado lenta, aunque firmemente, en solucionar los desequilibrios provocados por la pandemia COVID-19. En materia de crecimiento, hay mucho por hacer en esta
región. Pero escuchen esto, perspectivas para el año 2024. Se prevé que Argentina caerá este año alrededor de 2,80%. Colombia crecerá 1,30%. Chile crecerá 2%. México crecerá 2,30%. Bolivia 1,40%. Y escuchen esto, Guyana, un país que está situado entre Surinam y Venezuela, crecería 34% este año. Y todo esto gracias a la explotación de petróleo. ¿Cuándo será que Colombia podría crecer de manera significativa con toda la riqueza natural y humana que tenemos en el país? Bien, vamos con preguntas. Jorge desde La Guajira dice, ¿ha hecho usted, señor Bruce, un balance magnífico sobre el movimiento económico nacional de los últimos años? En términos generales y con toda sinceridad, ¿Colombia va por buen o mal camino? Colombia tiene la oportunidad de ir por un camino significativamente mejor. Realmente yo no encuentro razón para que nosotros no hagamos un esfuerzo importante para no crecer al 1%. Uno como que no mira las cifras como en mucho detalle, pero si viéramos, por ejemplo, trimestralmente cómo han sido los crecimientos de los diferentes periodos, uno se encuentra con que hay periodos donde crecimos al 0,7, periodos que crecimos al 0,5, periodos que crecimos negativo, o sea, decrecimos, y periodos en donde estamos, digamos, cerca del 1%. En realidad eso nos habla de una economía muy mediocre. Colombia no se puede dar el lujo de no crecer. ¿Por qué? Porque somos un país subdesarrollado realmente o en vías de desarrollo. La única alternativa que tiene Colombia es crecer aceleradamente. Por eso decimos, trabajemos fuertemente en infraestructura, trabajemos fuertemente en vivienda, trabajemos fuertemente en temas de agroindustria, trabajemos fuertemente en potenciar realmente las oportunidades que hay en este momento en turismo. Eso tenemos que hacerlo y eso no está sucediendo en este momento. Entonces yo tengo que decir que las oportunidades existen. El gobierno tiene que ayudar, el gobierno tiene que además generar y habilitar las condiciones, el gobierno tiene que generar confianza y el gobierno tiene que generar la regulación para que estas cosas se den. Tema aparte, por ejemplo, y yo creo que hay que mirarlo con detalle también, Sol, es el caso de la energía. Es decir, por eso, entonces no tenemos en este momento una comisión de regulación todavía completa, no toman decisiones, entonces se quejan que porque el Consejo de Estado tomó las decisiones y la otra. Las excusas no les sirven a la historia. Las excusas no le sirven a la historia es el registro de las cosas que pasan, no de las que no pasan. Y por eso yo digo, en el caso de la energía, necesitamos ampliar el parque energético, necesitamos ampliar el parque de gas natural. No tomar decisiones es una posibilidad, claro, para una administración, pero es una posibilidad muy mala, porque es que la economía, la población sigue creciendo, las ciudades crecen, los pueblos crecen, los consumos aumentan, entonces tenemos que estar nosotros en condiciones de darle realmente mejores capacidades a todo el sistema. Bien, pregunta Rosalba desde Puerto Carreño. ¿Cuándo será el día en que las empresas que más generan empleo en el país llegarán a las regiones? Pues todo está centrado en las grandes capitales. Es verdad, y eso es parte de la estructura, digamos, geográfica de nuestro país. Nuestro país históricamente ha tenido unos centros de desarrollo económico muy marcados. Colombia también es demasiado grande, Colombia es mucho más grande que España, la gente no sabe eso. Es como 10 veces el tamaño de Portugal, muchas más veces el tamaño de Suiza, pues es el tercer país más grande de América Latina. Y eso es buenísimo, pero eso también genera una cantidad de retos muy, muy grandes, porque nos toca comunicarnos, nos toca ser competitivos, nos toca generar alternativas, digamos, para que efectivamente en cada región puedan hacerse las cosas para las que somos buenos. Esa es una de las grandes, en mi opinión, uno de los grandes retos y uno de los grandes desafíos de desarrollo es poder generar el desarrollo en las regiones. No solamente por la presencia de las empresas, como dice la pregunta, sino también por presencia del Estado. Necesitamos un Estado mucho más robusto, por ejemplo, que ofrezca un sistema de salud igual de bueno al sistema de salud acá en Bogotá, que lo pueda ofrecer en Puerto Carreño. ¿Eso es realidad hoy en día? No lo es. Todo el mundo sabe que no lo es. Bueno, pues es un reto que tenemos por delante y esa parte, digamos, de saber cómo administramos esa riqueza geográfica que se convierte también en un reto importantísimo desde el punto de vista de presencia, pero también desde el punto de vista de recursos que tenemos que eventualmente gastarnos. Bien, pregunta Javier desde Bogotá. ¿Qué tan difícil es que Colombia pueda llegar a los niveles de desempleo de México, Estados Unidos, la Unión Europea? Los gobiernos que han pasado pues han trabajado en ello. Los empresarios hacen su esfuerzo, pero la tasa de desempleo colombiana sigue mostrándose elevada. El desempleo es uno de esos indicadores en donde casi que todo lo que pasa en toda la economía termina llegando al hogar colombiano.
El desempleo es, uno dice, bueno, no se están dando las condiciones para que haya oportunidades de trabajo, para que haya trabajo bien remunerado o para que haya trabajo de altísima calidad, en razón de que la macroeconomía no funciona y eso lo terminan sufriendo los hogares. Y es verdad que Colombia lleva una historia de desempleo dura porque estamos muy anclados alrededor del 10% durante todos estos años. Seguimos en el 10%. Ahora tuvimos el último dato que ustedes lo presentaron ahorita, el dato de junio, que un poco más del 10%, creo que fue el 10.3%, que es un punto más de lo que era el año pasado. Y yo diría que para esto la solución es verdaderamente pensar todos en que la economía crezca. Y esto nuevamente parecería, digamos, una respuesta casi que simple, pero para eso necesitamos que el gobierno esté convencido de eso. Si el gobierno está convencido de que es bueno que haya un sector agro potente, dinámico, que haya un sector construcción potente, dinámico, que haya un comercio que funcione, que haya un turismo que funcione, que haya una industria y que haya eventualmente la industria de restaurantes o eventualmente el entretenimiento. Si el gobierno cree eso y se dedica a crear las condiciones para que todo el mundo pueda hacer eventualmente sus actividades, inmediatamente el desempleo baja. Por eso, en países como Estados Unidos, casi que uno de los principales indicadores de medición de la gestión del presidente es el nivel de desempleo. Por eso permanentemente uno ve que cada trimestre y uno ve que las cifras, por ejemplo, incluso cifras como el dólar o como la tasa de interés en Colombia, están muy atentos, digamos, a las cifras de desempleo en los Estados Unidos para tratar de entender realmente qué tan bien le está yendo a esa economía. Yo insisto y permanentemente lo digo, la economía solo tiene sentido si es capaz de producirle bienestar a los hogares, si es capaz de producirle ingresos a los hogares, si es capaz de producirle ahorros, desarrollo, empleo, oportunidades a los hogares en forma masiva, es decir, para los 50, 52 millones de colombianos. Bien, última pregunta y ya para cerrar esta sección. Alejandra desde Medellín dice, ¿cree usted que el país se le está saliendo de las manos a este gobierno en materia de inseguridad? El tema de la inseguridad, sin duda alguna, cuando vemos las encuestas hoy por hoy, es el tema dentro del cual nos encontramos con la mayor preocupación por parte de los colombianos. En realidad el desempleo ha venido surgiendo, en las últimas encuestas que he visto, el desempleo ha venido surgiendo también, pero la inseguridad, y la inseguridad para todos en realidad es un concepto muy amplio, porque es no solamente lo que sucede en términos de terrorismo, por ejemplo, lo que pasó en Jamundí, en el Valle, o lo que pasó eventualmente en el Cauca, sino también los bloqueos, lo que sucede en las ciudades, la capacidad de que eventualmente la gente pueda salir a caminar tranquilo por sus pueblos o por sus ciudades, y sin duda alguna los colombianos tienen allí, digamos, la principal causa de preocupación. Esto es especialmente llamativo, digamos, a la luz de los diferentes procesos de negociación que hay en este momento con los grupos guerrilleros y con los grupos de delincuencia organizada. Lo digo porque en razón de que ha habido algunos ceses al fuego, ya vimos que el ELN ahora decidió que no iba a hacer un cese al fuego, lo cual yo creo que además muestra un poco la voluntad que ellos realmente tienen en términos de para dónde va a ir el país y cómo vivir la negociación, pero lo cierto es que eso le quita además capacidades porque es una decisión voluntaria del gobierno de eventualmente no atacar eventualmente a algunos de estos grupos, le quita eventualmente al gobierno capacidad de tener control en el territorio. Yo estoy convencido de que el Estado colombiano tiene como obligación primordial ofrecerles seguridad a los ciudadanos y que los ciudadanos tenemos el derecho de exigirla. Ese es uno de esos derechos que nosotros no hemos logrado que nos den en forma permanente. Colombia ha tenido permanentemente problemas de seguridad, ha tenido permanentemente problemas de falta de control y presencia del Estado en el territorio. En este momento la sensación de muchos es que todos estos procesos de paz están agravando la situación y yo sí creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo especial. De hecho, en el Consejo Gremial montamos un observatorio justo para mirar mes a mes qué pasa con los indicadores de seguridad, porque los colombianos sí efectivamente en este momento están sintiendo que es una de sus mayores preocupaciones. Pues muchísimas gracias por este espacio, se nos acabó el tiempo, en digital también se nos acaba, pero gracias por todo este contexto. Al final hay esperanza, si los empresarios tienen la esperanza y son los que siguen poniendo la plata y son los que siguen poniendo el empleo, pues creo que todos nosotros decimos, bueno, sí, hay esperanza para seguir luchando por Colombia. Es que tenemos la obligación de hacerlo, todos los colombianos tenemos la obligación, este es el país donde nacimos, el país que queremos y es el país donde tenemos nuestras familias, es que tenemos la obligación de hacerlo. Así nos encontremos a veces con oídos sordos de parte de algunas autoridades, tenemos que insistir y si no nos atendieron hoy, mañana volvemos y tocamos la puerta a ver si nos atienden y allá les diremos, señores, podemos hacer las cosas mejor. Los invitamos a hacerlas. Yo creo que esa es la tarea que tenemos nosotros. Listo, muchísimas gracias. De verdad, gracias y obviamente lo vamos a seguir invitando para que nos vaya actualizando la situación cada mes a mes.
Muchas gracias por la invitación, Sol. Sí. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Recuerden que ahí en sus pantallas están las redes sociales, simplemente es que digan economía al alcance de todos, escriban economía al alcance de todos y ahí estamos. En la campanita en YouTube se suscriben y por supuesto vamos a estar ahí dándoles las mejores sorpresas. Recuerden que este es un programa para que usted pueda tomar mejores decisiones. Que tenga feliz noche. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.